de la Universidad Politécnica de Madrid y además coordino el aula taller Museo de las Matemáticas Piensa, que es un espacio que hemos puesto en marcha en la Escuela de Caminos para acercar las matemáticas al público en general y para pasarlo bien con las mates. Luego, si queréis, hablamos un poquito de este espacio, porque nos encantará que nos visitéis pues algún sábado de apertura y vayáis ahí a pasarlo bien. Bueno, como os decía, yo vengo de la Universidad Politécnica de Madrid. Chicos, la Universidad Politécnica es la que se encarga de todos los estudios de ingeniería. Cuando a mí me preguntan qué es para mí un ingeniero, yo suelo decir que el ingeniero es un poquito como el inventor de hoy en día. La gente que inventa cosas, que crea cosas, que construye cosas. Y todos esos inventos los puede hacer en muchísimas áreas. Así que hay muchos tipos de ingenieros. Todos ellos estudian en la Politécnica. Por ejemplo, y quiero que os fijáis bien en las imágenes que van a salir, que luego comentaremos. Tenemos los ingenieros industriales, que hacen diseño industrial, mecánica, electrónica. Tenemos los ingenieros aeronáuticos, aviones. Los ingenieros navales, barcos. Los arquitectos, que construyen edificios. Los ingenieros de caminos, canales y puertos, que hacen pues, puentes, carreteras, túneles. Y no sé, pero quedaros un poquito con estas imágenes, porque si yo tuviese que decir qué es lo que necesitan realmente estos ingenieros para poder empezar a trabajar, todas las profesiones tecnológicas necesitan una herramienta fundamental, que son ¿qué? Las mates, chicos. Sin las mates los ingenieros no pueden trabajar. Sin las mates el puente se cae. Sin las mates el avión no vuela. Luego, si alguno de nosotros en un futuro se quiere dedicar a una profesión de estas, ya le puede dar fuerte a las mates porque realmente va a ser el pilar sobre el cual va a construir. Pero, si recordáis las imágenes que hemos visto antes, desde luego también hay algo más, ¿no? ¿Qué os parecía ese puente? ¿Qué os parecía ese diseño de esa Fórmula 1? Realmente, bueno, pero a mí me parece algo también con un punto muy grande de artista, ¿no? De arte, ¿sí o no? Pues de eso vamos a hablar un poquito en esta conferencia. Vamos a hablar de ciencias o letras. No se ve muy bien el título por los colores, pero bueno. Y fijaros, si yo os pusiera este título de ciencias o letras, lo primero que diría es ¿qué me estás contando? O sea, realmente hay una lucha, hay un enfrentamiento. Yo tengo que hacer claramente una elección. Pues mirad, hay muchas personas, quizá demasiadas, que siguen dividiendo el conocimiento humano en dos categorías, las ciencias y las letras. Y además las letras es lo que se considera como cultura. Y si yo os digo que no sé quién escribió el Quijote, pues quedó mal, ¿no? Sin embargo, el decir que uno no tiene ni pajolera idea de mates o de física no presenta ningún problema, es hasta divertido. Así que hacer esa división entre ciencias y letras quizá es algo totalmente erróneo, porque las ramas de las ciencias en general y en particular las matemáticas, al igual que la religión, la música, la filosofía, el arte, son manifestaciones de la vida espiritual y de la vida intelectual de las personas, de la sociedad, del tiempo en el que vive, y por lo tanto tienen que estar consideradas como parte de la cultura. Así que nosotros, en vez de hablar de ciencias o letras, vamos a hablar de ciencias y letras. Vamos a buscar los puntos en común, cómo se pueden complementar, tender la mano y todos juntos ayudar a una mayor cultura de las personas. Esa es un poco la idea. Y es que hay que buscar un entendimiento entre las ciencias y las letras, que realmente no es complicado. Con un poquito de esfuerzo nos podemos hacer entender sin problema. Así que, poniendo un poco de nuestra parte y teniendo la mente abierta, esta diferencia no tiene por qué estar. Bueno, pues en este caminar hacia los puntos en común, en este caminar, buscando puntos en común, interacciones entre, en particular, la parte de las ciencias, que es las matemáticas, que es de lo que yo me voy a ocupar, y el mundo de las letras, vamos a hablar de cosas como el lenguaje, la literatura, el cine y muchísimos más, hasta que me digáis que ya estás aburrido y lo dejamos, ¿de acuerdo? Esa es un poco la idea. Bueno, lo primero de lo que os quiero hablar es del lenguaje. Mirad,
Si yo os pongo esta frase es de Marco Benedetti, que es un escritor, dramaturgo y poeta uruguayo de la generación del 45, porque te miro y muero, wow, ¿no? Wow. Esto es poesía, ¿sí o no? Realmente es muy potente. Pero ¿qué pasa si yo os pongo esto? A mí me dicen esto y a mí me tienen, ¿eh? A mí me tienen. Ya. Te pensaré hasta que pi se quede sin decimales. Fijaros, estoy usando un lenguaje matemático para hacer realmente poesía. Para mí esto es tan bonito como lo otro y además tiene una sutileza en el que con un poquito de conocimiento matemático he sido capaz de hacer algo artísticamente muy potente. Luego el lenguaje matemático se cuela en el lenguaje cotidiano y en el lenguaje literario, enriqueciéndolo. ¿Tenéis? Vosotros conocéis el recurso literario de la hipérbola, que realmente consiste en exagerar las cualidades, exagerar las características para enfatizarlas, ¿no? Bueno, esto es muy parecido a la palabra hipérbola, que es una función matemática que también es algo un poquito desmesurado, ¿no? Se me escapa, eso tiene infinito, ¿no? Luego realmente hay unos puntos de conexión entre el lenguaje literario, el cotidiano también, y el matemático. Además, yo puedo ir jugando con los significados para pues, hacer cosas un poquito más sutiles, ¿no? Y comunicarme, por ejemplo, pues para darle puerta a una relación que me apetece, como ahí, para vacilar un poco sin tampoco mentir, o jugar con los significados, ¿no? Así que realmente con el lenguaje matemático puedo hacer cosas. Ya. Si nos metemos un poquito más en la literatura, fijaros, en el teatro, no sé si alguno de vosotros hace aquí teatro, hay unos ejercicios que se llaman ejercicios de estilo para formar a los actores, en los que se les pide realizar una misma escena en muchos registros, pues enfadado, triste, frustrado, borracho, ¿no? Y es la misma escena hecha desde muchos puntos de vista. Esto también se hace en literatura y se trabaja con los ejercicios de estilo a través de narrar una historia que normalmente es muy sencillita, muy anodina, desde muchos puntos de vista. Fijaros que esto tiene muchísima más complicación, porque cuando yo escribo no tengo la potencia de la voz, de los cambios de registro en la voz, del movimiento del cuerpo, pero bueno, tengo otros como las pausas, los puntos, las comas, los recursos literarios, para hacer esos cambios de estilo. Pues este escritor, Raymond, que es un escritor francés, en 1960 creó un grupo para crear literatura, producir literatura. Y lo que hacía era ponerse trabas, dificultades a la hora de escribir. Fue secundado por un montón de especialistas de otros campos, pintores, matemáticos, y entonces una de esas trabas que se ponían a la hora de hacer este tipo de ejercicios de estilo narrativos, pues algunas de esas trabas eran de tipo matemático. ¿Vale? Así que la cuestión era escribir una misma historia muy sencillita desde muchos puntos de vista, y algunos de esos puntos de vista son matemáticos. Por ejemplo, él planteaba esta historia. Dice: el narrador encuentra en el autobús a un joven de cuello largo que discute con otro pasajero debido a un pisotón. El joven acaba sentándose en un lugar que ha quedado libre. Más tarde el narrador vuelve a ver a este joven en la calle conversando con un amigo que le comenta algo con su abrigo mal abrochado. Esa es la historia. Y la tenemos que escribir de 99 maneras diferentes. Bueno, pues una de las matemáticas, de las versiones matemáticas que hay de esta historia, es la siguiente. Y me dice: en un paralelepípedo rectangular que se desplaza a lo largo de una línea integral, solución de la ecuación diferencial de segundo grado esta, dos homoides, de los cuales uno, el homoide A, presenta una parte cilíndrica de longitud L mayor que N,
y dos sinusoides cuya relación entre los periodos espimedios que rodean el casquete esférico no pueden presentar puntos de contacto de la base sin tener también un punto de retroceso. Pues toma ya. Toma ya. Bueno, analicemos esta versión matemática. Fijaros. El paralelepípedo rectangular es el autobús, ¿sí? En esa ecuación diferencial rara que aparece este acrónimo que significa the Transport in Common de la región parisina, ¿vale? Y todo transcurre en el autobús 84. Bueno, pues aquí tenéis una ecuación diferencial que son derivadas de unas funciones, bueno. Respecto al joven, fijaros, la parte cilíndrica que dice que tiene es el cuello, ese cuello largo que tenía uno de los homoides, ¿no? Los sinusoides son las orejas, ¿vale? Y el casquete esférico es la cabeza. Y lo de no presentar puntos de contacto es ese pisotón que ha dado lugar a esa discusión. Bueno, pues aquí tenéis un ejercicio estilo matemático en el que los conocimientos matemáticos han permitido escribir de una manera más o menos dificultosa esa narración, ¿no? Hay muchísimos más ejemplos. Aquí tenéis otro ejercicio en el que se tenía que escribir sobre la Gioconda, ¿vale? El famoso cuadro de Leonardo da Vinci. Y en este caso se presenta una versión desde el punto de vista de la teoría de conjuntos. Y dice si quiere avanzar, que no quiere avanzar. Ahí dice, seda ve el conjunto de las mujeres morenas que llevan una redecilla de seda negra en la cabeza. Sea I el conjunto de las personas que tienen una sonrisa indefinible. Sea P el conjunto de los cuadros de un artista dado P pequeña. Probar que si la intersección de I, B y P mayúscula es la Gioconda, entonces P es Leonardo da Vinci. Bueno, pues hemos escrito esa narrativa relativa a la Gioconda desde el punto de vista matemático. Y así podríamos tener muchísimos ejemplos. Aquí tenéis uno de cómo despachar también una relación. Pero os quiero poner una historia en este ejercicio de estilo matemático que hicieron compañeros vuestros de ESO y de bachillerato, en el que se les pedía que narraran desde un punto de vista matemático una situación como esta. Estás tumbado o tumbada en la piscina, tomando el sol, un bañista se tira al agua, te salpica y te da un susto. Bueno, pues os pongo un ejemplo de los que hicieron, que me parece que está muy bien. Decía, estamos demasiado lejos, María dice, por fin la ecuación perfecta ha llegado, verano más agosto igual a vacaciones. Juan, para impresionar a María, me tiraría a la piscina formando un ángulo de entrada de 70 grados con respecto al plano del agua. María, tras el chapuzón de Juan, este idiota podía haber variado su punto de intersección con la superficie del agua. Juan, creo que con mi chapuzón va a provocar un punto de inflexión en mi relación con María. María, Juan, multiplícate por 0. Bueno, pues está bien, ¿no? Está bien. Hablaremos de esto después en alguna propuesta que os quiero hacer. Bien. Pues en esta línea de interaccionar las mates con la literatura, quiero hablaros de la lógica, de esa parte de las matemáticas que es la lógica. Más bien quiero hablaros de cómo en la literatura se juega con la lógica o más bien con la ilógica. Concretamente vamos a hablar de las paradojas. Chicos, una paradoja no es más que un dicho o un hecho que parece contrario a la lógica, que realmente me cruje la cabeza. Todo esto que vais a ver son paradojas, porque vivimos rodeados de paradojas y mágicamente no nos hacen daño. Mirad, esto es una paradoja. Pone horario, lo leo. Mañana de tal a tal, tarde de tal a tal, abierto todo el día. ¿Qué me estás contando? Si tienes un horario de mañana y otro de tarde, abierto todo el día, no estarás. Esto es una paradoja, ¿no? Esto es una paradoja. Esto. Y esta es la que a mí más me gusta, chicos.
Martillo rompe cristales, romper el cristal para acceder al martillo. ¿Pero qué me estás contando? Esto ha estado puesto en el metro de Madrid hasta hace poco. Esto lo ha ideado alguien, lo ha aprobado alguien y lo ha instalado alguien. Y a ninguno de esas tres personas le cruje en la cabeza poner un martillo rompecristales detrás de un cristal que pone romper el cristal para acceder al martillo. ¿Cómo? Si no tengo martillo rompecristales. ¿Estamos locos? Mirad, no sé si vosotros vivís en comunidad de vecinos. Por lo menos en mi comunidad, cuando el presidente o el conserje quiere dar un aviso, lo cuelga en un corcho o en el ascensor. Al minuto de estar colgado el cartel, ya hay alguien que con un boli rojo ha empezado a corregir. Falta un acento, una coma, un de, que, burro, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque a la gente le hace daño cuando las cosas están mal escritas. ¿Pero por qué no nos hace daño esto? ¿Por qué? Pues porque realmente no desarrollamos igual las dos partes. Esa diferencia entre las ciencias y las letras de las que estamos hablando y que no debe existir, nos está marcando y está desequilibrando la balanza. Entonces, bueno, estas paradojas nos tienen que hacer daño igual. Tenemos que decir, esto no puede ser, esto no puede ser. Bueno, pues ¿qué pasa? En la literatura hay muchos ejemplos con los que se ha trabajado con estas paradojas que realmente tienen que ver con esa parte matemática que es la lógica. Mirad, una de las más bonitas está en el Quijote. En uno de los capítulos del Quijote, a Sancho le hacen gobernador de la ínsula Ganataria y le plantean problemas realmente complicados, sus súbditos, y él pues demuestra bastante habilidad para resolverlos. La paradoja está en este problema que le plantean al pobre Sancho. Y le dice, mire, señor, un caudaloso río dividía dos términos de un mismo señorío, y esté vuestra merced atento, porque el caso es de importancia y algo dificultoso. Digo pues que sobre este río estaba una puente, y al cabo de ella una horca, y una como casa de audiencia, en la cual de ordinario había 4 jueces que juzgaban la ley que puso el dueño del río, de la puente y del señorío. Y que era de esta forma: si alguno pasare por esta puente de una parte a otra, ha de jurar primero a dónde y a qué va, y si jurare verdad, déjenle pasar, y si dijere mentira, muera por ello ahorcado en la horca, que allí se muestra sin revisión alguna. ¿Está clara la ley que ha puesto el dueño? Bueno, pues mirad lo que pasa. Llega un señor, ¿vale? Y le dice, el mando está loco, ¿eh? A ver, ¿hay alguien que me pueda avanzar ahí las traspas? Porque no sé por qué no le da la gana de aparecer. Bueno, pero os lo digo, dame avanzar página, porfa. Os lo digo, aquí la cuestión es que pasa un señor y le pregunta ¿a dónde va? ¿Y qué va a hacer? Y dice, vengo a ser ahorcado en esta horca. Y claro, lo que le plantean al pobre Sancho es qué hacen con él. Porque si le dejan pasar, ha mentido, ¿no? Y si ha mentido, le tienen que ahorcar. Pero si le ahorcan, ha dicho la verdad. Y si dice la verdad, le tienen que dejar pasar. Paradoja. ¿Sí? Bueno, menos mal que el Sancho es razonable y no, deja que no se lo carguen. Pero realmente, bueno, aquí están jugando con una paradoja que en la ciencia produce muchísimos problemas. Quiero decir, las paradojas producen avances porque la ciencia no se puede permitir situaciones como esta en las que llego a algo que no se puede dar, que estoy atorado. Luego, las matemáticas han avanzado y muchas teorías matemáticas han avanzado gracias a estas paradojas para que la teoría no permita que aparezcan estas situaciones disparatadas, como las que aparecen en el Quijote. La paradoja más famosa es la paradoja de Russell, yo creo que la conocéis. Es sobre un barbero. Tenemos un pueblo en el que hay un único barbero, y ese barbero afeita a todos los hombres del pueblo que no se afeitan a sí mismos.
¿Y cuál es el problema? El problema es quién afeita el barbero, ¿no? Si se afeita, si el barbero le afeita, que es afeitarse a sí mismo, sería porque él no se estaría afeitando a sí mismo. Pero es que sí, es él mismo el que se está afeitando, pero es que entonces le tendría que afeitar el barbero. ¡Guau! ¡Qué lío!, ¿no? ¡Qué lío! Bueno, pues ya os digo. Estas cosas en ciencia no pueden. Son muy bonitas que aparezcan, por ejemplo, pues en obras literarias como El Quijote, pero en ciencia no pueden pasar. Y la parte de la ciencia, de la matemática que se ocupa de que estas cosas no pasen es la lógica. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Pues lo primero de todo con un lenguaje muy preciso. Y quiero llamaros la atención sobre eso de, oye, es que en matemáticas es que has escrito esto mal. Es que esto tienes que explicarlo. ¿Por qué? Pues porque es que si yo no soy preciso, cometo errores. Ay, es que me he ido solo en una cuenta, perdona que te diga, pero es que tienes que llegar hasta el final. Tienes que llegar hasta el final. Porque equivocarme en un signo, pues supone hacer una taza con el as hacia adentro. Y es problemático. Tengo que ser preciso. Bueno, ¿y la lógica cómo aborda esto de las paradojas? Pues ya os digo, además de con un lenguaje muy preciso, abandonar el blanco y el negro, abandonando el sí o el no, el verdadero o el falso, trabajando con enunciados que pueden moverse entre el 0 y el 1. Bueno, pues hemos hablado de literatura. Vamos a hablar ahora de guiones de cine y de televisión, donde también se nos cuela la matemática y vuelve a enriquecer esa obra gracias a ese mínimo conocimiento matemático. Mirad, quiero hablaros de este dramaturgo francés, Marcel, que bueno, fue el primer cineasta en convertirse en académico de la Academia Francesa, y particularmente en su obra Mario, que es una obra de teatro, tiene este diálogo que realmente es para mí bestial. Mirad, Mario va a estudiar a la ciudad, pero en vacaciones vuelve al pueblo, donde su padre regenta el bar del pueblo. Y el cóctel estrella que hace el padre, pues se lo está enseñando a hacer a Mario, ¿no? Y le está diciendo cómo tiene que hacer el cóctel. Y le dice el padre: César, pones primero un tercio de curazao, pero ten cuidado, un tercio pequeñito. Bueno, ahora un tercio de limón, un poco más grande. Ahora un buen tercio de almendrán picón. Mira el color, fíjate qué bonito es. Y al final un gran tercio de agua. Ya está. Y le dice César, él le dice Mario, pero esto hacen 4 tercios. Exacto, espero que por fin lo hayas comprendido. Y además 4 tercios de distinto tamaño, ¿eh? En un vaso no hay más que 3 tercios. Pero imbécil, eso depende del tamaño de los tercios. No depende. Incluso en una regadera solo entran 3 tercios. Dame, anda. Que no avanzas. Entonces explícame cómo he puesto 4 tercios en un vaso. Eso es aritmética. Típico, cuando ya no sabes qué decir, el viejo truco de desviar la conversación. Bueno, pues realmente, en este diálogo, si yo soy capaz de conocer ese poquito de matemáticas, es que saber que los tercios de un vaso son todos del mismo tamaño y que le caben 3 tercios en el vaso, pues este diálogo tiene muchísima más miga, ¿sí o no? En los guiones de las series de televisión, y os quiero decir, os he traído, por ejemplo, un ejemplo, que son Los Simpsons. Todos conocen Los Simpsons, ¿no? Los Simpsons son una serie de animación de dibujos animados de la Fox, en el que se narra la vida cotidiana de una familia de clase media norteamericana. Con los americanos, si algo tienen buenos, que son súper críticos, pues se dan bastante cañas. Y en Los Simpsons hay mogollón de ciencia, de física, de matemáticas, de ingeniería. ¿Por qué pasa esto? Pues porque mágicamente a lo largo de la historia de Los Simpsons, productores y guionistas de la serie han sido matemáticos, físicos e informáticos. Y como los científicos somos como somos, no evitamos el poder meter tralla científica en los diálogos. Y fijaros, para muestra un botón os he traído un trocito del capítulo 11 de la primera temporada de Los Simpsons, que es Jake el rompecorazones, en el que Homer regala a Marge, su mujer, por su cumpleaños, una bola de bolos.
Ya sabéis que Homer es un rata y le regala eso a su mujer pensando que ella no va a ir a jugar y que se va a quedar la bola para él. Pero le sale mal la jugada y Marge sí que se va a jugar a los bolos. Empieza el capítulo con la escena donde está Marge con Patty Selma, con sus hermanas, celebrando el cumpleaños. Y le dice Patty, ¡jo, ya cumples 34, Marge, ¿no? Cumple 34. ¿Cuántas velas hay en la tarta? ¿Cuántas hay? 7. Chicos, ¿por qué 7? Si cumple 34. No me pongas ninguna, ponme 34, ponme son 4, pero ¿por qué me pones 7? ¿Qué tiene que ver 7 con 34? Porque si sumas 3 y 4 da 7. La suma de los dígitos de 34 es 7, ¿no? Y me decís, casualidad, casualidad. En Los Simpson no lo creo. Cada vez que sale un número o una alusión científica a Los Simpson tiene un porqué. Tiene un porqué. Fijaros, dame a avanzar, por favor. Ya os digo, la suma de los dígitos es 7. Lo pasamos un poquito por alto, pero sigue el capítulo. Y Marge se va a jugar a la bolera. Entra a la bolera, le dice el chaval, ¿qué número de zapatos usa? Y dice, ¿a ti qué te importa, hombre? Que no pueden jugar a la bolera con los zapatos de la calle. Y dice, ah, vale, un 43, contesta Marge. Y le dice el chaval, un 43, ¿te apañarías con un 44 y un 42? ¿Por qué le quiere dar un zapato de 42 y otro de 44 si ella usa un 43? Sí, venga, lo he oído por ahí. ¿Está jugando con qué concepto? El concepto de la media. La media aritmética entre 44 y 42 es un 43. Y aquí también hay un poco puñazo a la estadística de, mira, estadística, vale para lo que vales. Porque si yo uso un 43 y me das un 44 y un 42, le estoy aviado. En uno se me sale y otro me haces daño, ¿no? La estadística un poco a veces hay que cogerla con pinzas, ¿no? Eso de, los españoles tenemos un 1,5 hijos de media. Bueno, mira, me lo entero, queda de todo el medio, ¿no? O sea, cuidado con la estadística, ¿no? Pero bueno, y además, de todos los maravillosos números de pie que podía usar Marge, ¿qué número usa? El 43. ¿Qué pasa al 43 otra vez? Que vuelven a sumar 7 y es los números que Marge, el número de años que cumple Marge al revés. ¡Guau! ¿No os parece que es para hacerles la ola? ¡Jolín! Si yo me doy cuenta de esto, el capítulo es mucho más potente que si no me doy cuenta, ¿sí o no? Pero para eso necesito tener un mínimo de cultura matemática. Hay una interacción clara entre el escribir un guión y saber mates, ¿sí? Bueno, pues os quiero viendo Los Simpson de ahora en adelante con vuestras gafas matemáticas, porque cada vez que sale un número hay que echar un ojo porque tiene su sentido, ¿sí? Bien. Dale, porfa. Bueno, no os quiero decir, os he hablado de Los Simpson, he hablado de Los Simpson, pero hay otras cosas, como la serie de Big Bang. ¡Guau! Aquí, allá. Si no sé mates, física, un poquito de ingeniería, me pierdo la mitad de los gags cómicos, porque aquí hay ciencia a porrillo. En general, en cualquier serie de Futurama también lo tenéis. Así que, interacción clarísima entre el cine, la televisión y en este caso las matemáticas, ¿sí? Bien. Pero ahora me voy a meter un poquito más en otra parte de las mates, la topología, ya hablaremos un poquito de ella. Y con ella voy a ser capaz de hablar de música, de poesía, de humor. Os presento a este grupo, no sé si lo conocéis, Le Luziers. Es un grupo de cómicos y músicos argentinos, estos que hacen lo que llaman humor inteligente, pero además lo hacen siempre acompañados de instrumentos musicales que se construyen ellos mismos. Son ciencia ficción, lo hacen con un bidet, con un bate, bueno, que esté ahí. Y bueno, hacen gags en donde combinan ese humor inteligente con la música. Mirad, os presento uno de los sketches que hacen, que es la serenata mariachi, donde hay dos ennoviados que son Bernardo y Porfirio, que se van a dar una serenata a su amada. Se encuentran, ¿dónde vas? Pues voy a ver a mi amada para cantarle. Ah, pues yo también. Uno es más rico, lleva el mariachi y el otro no. Si no lleva el mariachi, no, tío, es que no tengo un duro.
Bueno, pues lo compartimos. Ah, pues venga, vamos caminando. Llegan al mismo sitio y empiezan a cantar. Empieza cantando Bernardo y canta: siento que me atan a ti, tu sonrisa y esos dientes, el perfil de tu nariz y tus pechos inocentes. Y después empieza cantando Porfirio y canta: tus adorados cabellos, oscuros desordenados, clara imagen de un anzuelo que yo mordí fascinado. Pero cuando sale la amada a la ventana, se dan cuenta que es la misma. Y entonces empiezan a discutir y empiezan a cantar esto que se interrumpen, ¿no? Y entonces la poesía pierde total su orientación, porque empieza cantando. Empieza cantando Bernardo: siento que me atan a ti, le interrumpe Porfirio: tus adorados cabellos, sigue el otro: tu sonrisa y esos dientes, oscuros desordenados, el perfil de tu nariz, clara imagen de un anzuelo, y tus pechos inocentes que yo mordí fascinado. Y la han liado. La han liado. ¿Sí? Bueno, pues esta pérdida de orientación tiene que ver con la orientación de las superficies en mates y de una parte de las matemáticas, que es la topología. Chicos, la topología nosotros le decimos que es la parte de las matemáticas que se ocupa de la geometría del chicle, porque en topología todo lo que se puede transformar pasando de una estructura a otra a partir de estirar, encoger o retorcer, para la topología es lo mismo. Eso es poder pasar de un objeto a otro por una función continua, para los que ya lo conocéis. Bueno, pues en topología todo está permitido, salvo romper o juntar lo que está separado. Y entonces se ocupa de las cosas que son equivalentes y de la orientación que tienen esas superficies. Pues os quiero presentar a una superficie muy rara, que es la banda de Moebius. Mirad. Si yo hablo de superficies en el espacio, las superficies son cosas bidimensionales que viven en el espacio. Por ejemplo, una hoja, ¿sí? Una esfera. ¿Y os podéis imaginar una superficie que solamente tenga una cara? Pensad, por ejemplo, en la hoja, en el folio. Tiene la cara de arriba y la cara de abajo. Si pensáis en la esfera, tiene en la cáscara de la naranja la cara de fuera y la cara de dentro, ¿sí o no? ¿Os imagináis una superficie con una única cara? A mí me cuesta, ¿no? Pues sí que la hay. Esa superficie es la banda de Moebius. Vamos a ver cómo hacemos esa banda de Moebius. Mirad, todo parte de una misma materia prima, una cinta de papel. Necesito un ayudante. A ver, ¿quién quiere venir a ayudarme? Venga, ¿quién? Ven. Vente. Venga, alguien que suba. Venga, vente. A ver, chicos, mirad. Si yo cojo mi cinta de papel, voy a usar la misma materia prima. Toma, cógela. Y yo pego la cinta tal como va, la punta, ciérrala, ¿veis? Y la pegamos, la vamos a pegar con celo. Pues tenemos un cilindro, ¿no? Un cilindro rechoncito. Chicos. Si ahora, con esta misma materia prima, y tenéis el cilindro, lo tiene vuestro compañero y está pintado, si ahora con esta misma materia prima, yo, antes de pegar, hago un giro de 180 grados, es decir, antes he pegado así, ahora voy, antes de pegar, girar 180 grados, ¿lo veis? ¿Sí? Y pegamos, venga, vamos a ver. Bueno, pues entonces tenemos dos construcciones.
Fijaros, esa chorrada de haber girado 180 grados antes de pegar, nos hace que las dos figuras sean completamente diferentes. El cilindro tiene dos caras, la banda solo uno. Mirad, lo vamos a demostrar. Vamos a coger el cilindro, yo voy a empezar, pues te tiro todo. Llego al mismo punto y he pintado solo una cara, ¿lo veis? La cara de fuera. Luego el cilindro tiene dos caras, la de dentro y la de fuera. Si ahora hacemos lo mismo, cojo la cinta de Moebius, empiezo en un punto y sin levantar el rótulo voy pintando, no he levantado, llego al mismo punto por el que empecé y he pintado. No seáis tan entusiastas. Luego fijaros, la banda de Moebius es una superficie que solamente tiene una cara, pero además no es orientable. Mirad, si yo ando por un cilindro, tengo aquí al compañero que lo ve mejor, mirad el cilindro, cuando yo parto de un punto, ando y llego al mismo punto, si lo hacía con la cabeza hacia arriba, estoy todo el rato con la cabeza hacia arriba, ¿a que sí? Estoy orientada, sé que tengo a la derecha y que tengo a la izquierda, ¿está? Sin embargo, si yo genero la banda de Moebius, mirad lo que me pasa. No sé si lo veis bien. Parto de este punto, voy caminando, cuando llego al mismo punto, ¿qué me pasa? Que he perdido totalmente la orientación. Salí con la cabeza hacia arriba y llegué con la cabeza hacia abajo. ¿Está? Eso es muy problemático. Esto es lo que me permite hacer poesía como la que han hecho los Lelutier y armar ese lío. Yo tengo la poesía del trabajador, que está formada por dos estrofas, la tiene vuestro compañero ahí, la hemos escrito en nuestra materia prima y me dice, trabajar sin cesar para mí es obligación, no puedo flaquear, pues amo mi profesión. Es realmente un tostón perder el tiempo y grande es mi sufrimiento cuando estoy de vacación. Yo lo he escrito en mi banda con una estrofa en un lado y la otra estrofa en el otro lado. Cuando creo la banda de Moebius, mirad, aquí la tenía, no te caes. Hemos escrito nuestra primera estrofa del poema aquí, nuestra segunda estrofa aquí. Yo ahora creo la banda de Moebius y quiero que vuestro compañero lea la poesía. A ver, ¿vale? Espera, que pongo el micro, venga, a ver, Trabajar sin cesar, realmente un tostón. Para mí es obligación perder el tiempo, no puedo flaquear y grande es mi sufrimiento. Pues amo mi profesión cuando estoy de vacaciones. Fijaros, de la poesía del hombre trabajador hemos pasado a la poesía del vago, ¿sí? Trabajar sin cesar es realmente un tostón, para mí es obligación perder el tiempo, no puedo flaquear y grande es mi sufrimiento, pues amo mi profesión cuando estoy de vacación. Es decir, la banda de Moebius nos ha hecho perder totalmente la orientación de nuestra poesía, ¿sí? Bueno, también podemos hablar de la conexión de la poesía con la combinatoria. Mirad, vamos a crear rimas, creamos
y nuevos poemas. No sé si conocéis la sextina. La sextina tiene unas influencias matemáticas bestiales. No es más que la sextina está formado por 6 estrofas de 6 versos cada uno. Esos 6 versos terminan en una palabra, en 6 palabras diferentes que han sido fijadas con anterioridad, y esas 6 palabras van ocupando en cada una de las estrofas una posición diferente siguiendo este esquema. Es decir, mirad, las 6 palabras que están ahí en los 6 colores, en la primera estrofa la roja está en la primera frase, luego está en la segunda, luego está en la cuarta, en la quinta, en la tercera y en la sexta. Es decir, ha ocupado las 6 posiciones que podían cada una de las 6 estrofas. Lo mismo la segunda, la tercera y así. Es decir, cada palabra que define la rima no se coloca de cualquier manera, sino que va ocupando cada una de las 6 posiciones. De manera que la primera pasa siempre a la segunda. Ahora, cuando esta está la primera, en la siguiente pasa a la segunda, ¿lo veis? La segunda pasa a la cuarta. La segunda pasa a la cuarta. Cuando esta está en la segunda, pasará después a la cuarta. La tercera a la sexta. La cuarta a la quinta a la tercera y la sexta a la primera. Todo esto tiene que ver con las permutaciones en matemáticas y con las permutaciones de orden 6. Tengo 6 elementos y los voy cambiando. En este caso, el primer elemento pasa al segundo, el segundo al cuarto, el tercero al sexto, el cuarto al quinto, lo que hacía la sextina. Y solamente me puedo permitir el lujo de cambiarlos 6 veces sin que se repita posición en cada uno de los elementos. Si crease una nueva estrofa, las posiciones se volverían a repetir con la primera. ¿Sí? Luego estoy jugando para hacer poesía con las permutaciones de orden 6. Esto tiene que ver con los números cíclicos y poder hacer cintas mágicas. Mirad, uno de los números cíclicos más bonitos que hay es este, el 142.857, con el que podemos hacer cintas mágicas. ¿En qué sentido? Yo voy a crear con esta cinta, con este papelito, mi cinta mágica, con ese numerito. Y os pediría que multiplicaseis este número por cualquiera de los primeros 6 números naturales. Es un número de 6 cifras. ¿Sí? Por ejemplo, yo aquí lo voy a multiplicar por 6. Este es el resultado. Este resultado está en la cinta. ¿Lo veis? Fijaros, este es el 857142. No tengo que ver más que la cinta empezando por el 8, ¿sí o no? Pues eso os pasa si multiplicáis, por supuesto, por el 1, por el 2, por el 3, por el 4, por el 5 o por el 6. ¿A qué es bestial? Porque este número es un número cíclico y está trabajando con la misma idea que hemos contado antes en la poesía. Mirad, si yo multiplico por el 1, dejo las cosas igual. Si multiplico por el 2, el 14 pase atrás. No tengo más que ver la cinta empezando por aquí. Y esa permutación cíclica me permite ver el resultado. Lo mismo me pasa con el 3, con el 4, con el 5. Es casi mágico, ¿a que sí? Esta belleza que tienen las matemáticas las puedo transmitir, por ejemplo, a la poesía, como un punto de acción. ¿Sí? Bien. Bueno, para terminar, os quiero hablar de cómo puedo generar literatura con una máquina matemática al final. Hacer máquinas literarias como volvió a hacer nuestro Raimón de antes, el de los ejercicios de estilo, ¿os acordáis? Mirad, él escribió un libro que se llama 100
100.000 millones de poemas en el que trabaja con 10 sonetos. Los 10 sonetos, un soneto está formado por 2 cuartetos, 2 tercetos, en fin, al final lo que tengo son 14 rimas, 14 versos, en los que ha estudiado muy bien la rima y lo que hace es escribir esos 10 sonetos en páginas diferentes y corta cada uno de los parrafitos. ¿Lo veis? Como aquí. Y resulta que esos 10 sonetos son combinables. Yo puedo coger la primera línea del primer soneto, la segunda del cuarto, la tercera del segundo, ¿sí? Así que al final tengo 10 elevado a 14. Chicos, tenía 10 sonetos por 14 líneas cada soneto. Tengo 10 elevado a 14 posibilidades de crear un soneto, una posibilidad. Bestial, ¿no? Bestial. Tengo 10 billones de poemas. Acabo de generar una máquina de crear poemas a lo bestia. Raimón calculó y dijo: necesito 45 segundos para leer el soneto, 15 segundos para pasar y combinar cada una de esas líneas. Calculando 8 horas de lectura al día y 200 días de lectura al año, tengo 1 millón de siglos de lectura con un solo libro. Estupendo para llevármelo a mi isla desierta, ¿no? Que no nos oigan las editoriales porque fundimos la venta de libros, ¿sí? Bueno, moraleja. No podemos hablar nunca más de ciencias o letras porque tendremos que hablar siempre de ciencias y letras como dos. Lo que es la cultura de los hombres, ¿vale? En esta línea, callad, tengo dos propuestas que haceros. Le voy a dejar a Rocío las dos propuestas que tenemos dentro del marco de la universidad, del Aula Taller Museo de las Matemáticas Piensa que os comentaba antes. Una de ellas es el concurso de Ciencia y Arte que tenemos este año. Podéis inscribiros hasta finales de noviembre, esta es la página web, y se os pide en equipos de hasta 3 personas crear un proyecto en el que se funda alguna parte de las artes, escultura, obra literaria, poema, imagen, dibujo, fotografía, que una eso con algún concepto matemático, ¿vale? Y os invito también a el documental de Matemáticas y Danza que estrenamos el 26 de noviembre en la Escuela de Caminos, donde se plasma la interacción de la danza con las matemáticas. Le voy a dejar los dos posts